¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el principal programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Digo principal y primero, porque fuimos los primeros que llegamos y aquí muchos lo han intentado, pero de momento seguimos nosotros ahí en la cúspide. Radio Generalista, cultura financiera, solo tienen una alternativa, que es Tu Dinero Nunca Duerme, y que seguimos ahí temporada tras temporada tratando de acercarnos a todos ustedes cada fin de semana y hacerlo siempre con los mejores invitados para aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como les digo que me rodeo de los mejores, pues no les puedo engañar. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien. ¿Cómo? Oye, vaya voz que me traes hoy. Ya lo siento. Domingo, sí. ¿Qué ha pasado? No, yo qué sé, serán las fiestas ¿No ahora. será el XR? No. Ya quisiéramos. No, pues sí, te invitan a actos sociales, el frío, la calefacción, sale uno y la garganta se resiente. Aquí no me dejáis poner esto demasiado frío, ¿eh? Y ya aquí hace calor. No, frío en la calle me refiero. Y los cambios de temperatura y así estoy. Bueno, pero aquí estás y además en un programa muy interesante. De nuevo vamos a aprender más cosas sobre la industria de los activos financieros. También con Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Otra semana más. Oye, muy escueto. Que a mí me apetece hacer... Es que en Value School somos muy value, ahorramos hasta las palabras. Muy independencia financiera, pero hasta en las palabras. Muy bien, Luigi. Bueno, gracias por estar aquí. ¿Y Manuel Llamas? ¿A mí me vas a hacer alguna puntualización o...? A ti te voy a dar las gracias por estar. Ah, bueno, bien. Te voy a dar las gracias por haber estado en la trinchera. Te voy a dar las gracias porque me acompañas toda la semana siempre un ratito en Con Ánimo de Lucro, que también Luigi y que también Domingo Soriano. Es decir, yo no me privo de vosotros. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Aquí además invitados importantes los que tenemos hoy, porque nos acompaña un amigo de todos ustedes, ya le conocen, él es Borja Aguiar, es el Sale Director para Iberia de Amiral Gestión y nos acompaña aquí. Borja, ¿cómo estás? Pues muy bien, como siempre un placer estar por aquí de vuelta. El placer es nuestro, siempre nos gusta mucho tenerte aquí porque aprendemos mucho contigo, con Amiral Gestión, y hoy además vienes de la mano de un director, en este caso director de gestión y producto en Orienta Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de poder compartir este tiempo con todos vosotros. Eres Pablo Valdés y eres una de esas patas dentro de la industria de activos financieros que normalmente no es muy conocida por el público minorista, pero que hace un trabajo fundamental finalmente en esta industria, en este sector, y que además nuestros oyentes pues han agradecido mucho, ¿no? Oye, nos estáis enseñando partes que no conocíamos y que son importantes, así que gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a ir enseguida a la entrevista tertulia que vamos a tener hoy para conocer más de la industria de activos financieros, pero antes dejadme que os haga una serie de recomendaciones. La primera, iba a empezar por el vino, pero me lo dejo para el final. La primera de ellas es hablarles de Cibislen. Cibislen, cambiando de tema, es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque nos da la oportunidad de invertir, en este caso, en activos inmobiliarios, exponernos al sector inmobiliario sin la necesidad de tener que comprarnos una casa para ponerla en rentabilidad. Lo hacen a través de una fórmula que se llama crowdlending, en la que todos sus partícipes pueden acudir a Cibislen, pueden participar en la financiación de proyectos de promoción inmobiliaria, además eligiendo el proyecto en el que quieren entrar y obtener una rentabilidad extraordinaria por su dinero. Se llama Cibislen, ofrecen garantías en todos sus proyectos y rentabilidades que van que oscilan entre el 10 y el 13% anual. Además, puede invertirse desde 250 euros. Les aseguro que a mí me costó creerlo, pero tuve la oportunidad de hablar con su equipo directivo y es verdad que hacen un trabajo muy bueno y para la exposición al sector inmobiliario es una alternativa muy buena a la tradicional, que como decía es la de comprarse una casa. Toda la información en www.cibislend.com, www.cibislend.com. Aquí pueden encontrar toda la información. Otra de las recomendaciones, esta es la que más nos gusta, Domingo, el Marqués de Riscal. Más en estas fechas. Hombre. Y más que yo sé que es tu favorito. Este sí, es un poquito mi ojito derecho. Marqués de Riscal XR Reserva 2020, gran cosecha de Rioja. Sí, dentro de que a mí me gustan todos los Marqués de Riscal, este quizás sea mi favorito, así, el que te hace un poquito más. El XR me encanta, sobre todo porque además lo asocio a momentos con mis amigos, porque uno de mis mejores amigos
Además, esto es verdad, esto no viene en la publicidad, esto no viene en la... esto no viene en la publicidad ni nada, pero es verdad, uno de mis mejores amigos, al que le gusta mucho el vino, le gusta también este, y entonces cada vez que quedamos a comer, cada vez que quedamos a cenar, ya está un poco la tradición de que abrimos un XR, nos gusta mucho a los dos y al resto del grupo de amigos que les hemos ido metiendo, con lo cual, vino que asocio a estar con mis amigos, pues una delicia. Es una tradición que viene en Marqués de Riscal, que se remonta a muchos años atrás, cuando los propios enólogos iban marcando las barricas con una X y una R, aquellas que tenían unos tintes distintos, unas notas diferentes, un algo especial y que generalmente se quedaba la familia bodeguera. Han decidido rescatar estos caldos y ponerlos en esta colección XR, reserva en este caso 2020 de Rioja, un vino extraordinario. Y hay que recordar que, de hecho, Marqués de Riscal ha sido elegida en el certamen internacional de no turismo mejor viñedo y mejor bodega del mundo para 2024, con lo cual nos llevamos un vino con garantías. Marqués de Riscal XR. Desde Value School, ¿qué nos ofreces, Luigi? Bueno, pues voy a recomendar un libro porque tenemos una colección con Deusto donde Francisco García Paramés y el comité de edición de Value School seleccionan los mejores libros del momento y hemos publicado Las inversiones de Warren Buffett, es como se llama el libro. Está escrito por Jeffrey Liu, que es un experto en Buffett, y comenta los 20 casos de inversión que le parecen más señalados de la carrera de quién es el mayor inversor de la historia. Está en Deusto, está disponible en edición de papel, con sobrecubierta, con tapa dura, vamos, todo lujo, y también en formato electrónico si uno lo decide comprar en Amazon. Pero bueno, se vende en todas las librerías y es el último volumen de la colección que estamos editando, que ya es más de una docena de libros de inversión que merece la pena leer. Y en estas fechas siempre viene muy bien leer, así que estupenda recomendación, Luigi. Muchas gracias. Manuel, ¿llamas tú? Oro. Oro. Sí, el arte de invertir en oro. Curso de la mano de nuestro amigo, compañero Gustavo Martínez, uno de los mayores expertos en este activo, en la inversión en oro que hay en España. Un cursito de 15 horas de duración en la cuadrilla de tu dinero, con todas las claves para invertir en oro, con todas las claves. ¿Qué es el activo? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las opciones para invertir de la mejor forma en oro? ¿Y cuáles son sus ventajas? Con toda la información de la mano, como digo, de uno de los mayores expertos. En la cuadrilla de tu dinero, el arte de invertir en oro. Un curso fantástico, cortito, al pie y a buen precio. Eso te voy a decir, a un precio de derribo. Perdóname, pero el precio es de derribo, más si son quienes quieran cursarlo, amigos del programa de Tu Dinero Nunca Duerme, y formen parte de la comunidad de la cuadrilla de Tu Dinero, que tienen acceso a ese curso, que a mí me parece, fíjate, un curso ideal. Dicen, es que yo no sé si quiero invertir en oro o no. Bueno, pues ya te tienes que hacer el curso. Oye, yo quiero invertir en oro, pero no quiero que toda mi inversión sea en oro, sino que quiero saber si me merece la pena diversificar en este activo, o al menos quiero controlarlo un poco más, porque al final siempre resulta que sube y me pierdo la subida siempre. Y no sé por qué se comporta como se comporta. Oye, pues aquí tienes este curso, 15 horas, todo en vídeo, online desde casa. Y sobre todo, ¿cómo? Porque mucha gente quiere invertir en oro, pero no sabe cómo invertir en oro. Si oro físico, a través de ETFs, cómo mineras... hacerlo físicamente, la operativa para poder hacerse propietario de un poquito de oro, ya sea de una manera o de otra. Gran recomendación, Manolo, muchas gracias. Ahí queda, y al que no se haya hecho, que se haga de la cuadrilla de Tu Dinero, ya lo saben, canal de YouTube y además web, lacuadrilladetudinero.com, dejan en el registro su correo electrónico y forman parte de nuestra gran familia. Y estamos rematando. ¿Nos quedan? ¿Cuántas plazas nos quedan ya, Domingo, para el curso de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo? Bueno, las plazas no lo sé, lo que sé es que quedan muy poquitas horas para que empiece, y sí, sé que tampoco había muchos huecos libres, pero para aquellos a los que les interese esa introducción a los mercados financieros y en general a todo tipo de activos, renta variable, renta fija, inmobiliario, Bitcoin y oro, todos esos activos, pues una pequeña introducción a las grandes opciones de inversión que tiene enfrente el ahorrador medio, pues Invertir con Cabeza y Ganar a Largo Plazo, curso para comenzar este camino sin locuras, sin tampoco la pretensión de hacerse millonario en 3 meses. No queremos eso, lo que queremos es construir un patrimonio sólido, y creo que en ese curso que tenemos con los locos de Wall Street, Invertir con Cabeza y Ganar a Largo Plazo, si lo ponen así en cualquier buscador les va a llevar,
lo pueden conseguir y ya digo, empezamos esta misma semana con la sesión inaugural, quedan unas poquitas horas. Aquellos que quieran todavía tienen ahí la opción de contratar el curso y si son miembros de la cuadrilla, más a un precio muy especial. Perfecto, pues ahí queda hecha esa recomendación. Pequeña pausita y vamos con la entrevista. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 295 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 280 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio. Una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo. Una botella de vino tinto Aljibes. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. Y una botella de vermú de garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero. Una botella de aceite de oliva virgen extra Los Aljibes. Una cuña de queso artesano de Oveja Curado. Una morcilla de Burgos de Soto Palacios de Morcillas Águeda. Un saquito de garbanzos de Pedrosillo de Legumbres Montes. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos. Y una mini mermelada de vino tinto. No espere más y reserve la suya en el 984 1028. Unidades limitadas. Recuerde, 984 1028. Solo 295 euros. 280 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984 1028. Oferta válida hasta agotar existencias. IVA y gastos de envío incluidos para Península y Baleares. Otros destinos consultar. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Esta Navidad, regala el auténtico sabor de la tradición con Julián Martín. Sorprende a tus seres queridos con nuestros embutidos y jamones ibéricos, con más de 90 años de historia, calidad, tradición y cercanía en cada bocado. Celebra estas fiestas con la mejor relación calidad-precio en productos ibéricos. Visítanos en julianmartin.es, en El Corte Inglés o pídelo en tu tienda gourmet favorita. Y estamos con Borja Aguiar y por supuesto con nuestro invitado de hoy, Pablo Valdés, director de gestión y producto en Orienta Capital. Que decir que es una gestora de fondos diferente, está orientada al servicio de banca privada. Y lo primero, Borja, si te parece, es preguntarle, ya que de la mano de Amiral Gestión estamos conociendo otros aspectos de la industria. Pablo, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en Orienta Capital, cuál es tu papel dentro de Orienta Capital y, digamos, cómo ayudáis desde tu gestora a mover esta maquinaria de la industria de fondos. Muy bien. Pues dentro de Orienta Capital, que se engloba dentro de esa parte del mercado financiero que podemos denominar como banca privada, el objetivo principal es dar soluciones de inversión a patrimonios financieros, en este caso patrimonios elevados, digamos de altos patrimonios, bien personales, familiares o corporativos. Esa es, digamos, la visión concreta que está íntimamente relacionada con el asesoramiento financiero. Es cierto que la estructura societaria es una gestora que nos permite, bajo la regulación de CNMV, no solamente asesorar financieramente, sino también gestionar de manera directa las inversiones, pero el fin último es que aquellas personas que se acercan con nosotros con un patrimonio elevado tengan capacidades o tengan un asesoramiento directo por nuestra parte, desde el mundo cotizado, desde el mundo no cotizado y también incluso desde, digamos, aquel acompañamiento tal vez más psicológico que en unos momentos determinados pues también es muy útil. Es, digamos, un poco el núcleo fundamental de todo lo que hacemos nosotros. Y concretamente podremos andar un poquito más adelante de lo que hago yo, la parte de, digamos, yo dirijo el equipo que trata de hacer de una manera eficiente todo lo que es la vehiculización de las inversiones. Desde los fondos de inversión hasta vehículos, digamos, del universo UCITS, vehículos líquidos, hasta aquellos vehículos que por la tipología de producto subyacente tienen unos requerimientos de liquidez un poquito más reducidos. Pero en definitiva tratar de construir una estrategia de inversión para que, ha salido antes, para que el patrimonio tenga una solidez y una diversificación que permitan, en primer lugar, conseguir unas rentabilidades en términos reales, que es en definitiva la preservación de capital, y tratar de batir a los índices de mercado. Ese es, digamos, un poco el
el objetivo de todo lo que hacemos en el equipo de Orienta Capital. Nada más y nada menos. O sea, quiero decir, son objetivos pues importantes y además complicados, porque al final es construir un patrimonio a medida, o sea, quiero decir, construir una estrategia de inversión a medida para patrimonios que están exigiendo unas características propias. Me acabo de dar cuenta que me he saltado la ortodoxia habitual dentro de Tu dinero nunca duerme, y la primera pregunta la tiene Luigi siempre y te la he hurtado. Me lo perdonan, ¿no? Bueno, te lo perdono, vamos, es que le iba a preguntar yo justamente eso. O sea, que fenomenal. Eso es que nos hemos leído la mente. Pablo, Sí. una pregunta pensando en el oyente que sabe menos. Has hablado muy de pasada del universo UCITS. ¿Eso qué significa? Explícanos a qué corresponden ese acrónimo, y después por qué es importante que un ahorrador particular verifique que el fondo en que le interesa invertir sea un fondo UCITS. Pues es una muy buena pregunta, porque tal vez son de esos acrónimos a los cuales igual una persona que está dentro está muy habituada, pero al igual que de otras facetas de profesionales yo desconozco muchas cosas. UCITS son las siglas de una normativa europea que trata sobre las inversiones en fondos de inversión, principalmente. Lo que permite al ahorrador o al inversor retail es, digamos, que cuando ve un fondo bajo esa normativa tiene hasta cierto punto las garantías de que es un vehículo regulado, supervisado por una entidad europea que aúna, digamos, una serie de requisitos bastante importantes a nivel de revisión de crédito, liquidez, a nivel de estructura de la gestora que lo lleva a cabo, de tal modo que, si bien no está exento de que los mercados suban, bajan, tengan volatilidad, pero sí hay unos elementos operativos y legales que esos fondos cumplen. Por lo tanto, es como un check que un ahorrador, un inversor retail, un ahorrador, pues puede, digamos, focalizarse. Hay vehículos, fondos de inversión principalmente, que no son vehículos UCITS, y por eso no quieren decir que, digamos, sean inversiones muchísimo más arriesgadas, pero, digamos, no están bajo esa normativa, bajo ese, esta vez, sello de calidad que baraja esta normativa europea. Si yo, por ejemplo, encuentro un fondo que me gusta y no es un fondo UCITS, eso no significa, o sea, automáticamente debo descartarlo porque no es invertible para mí si soy residente en España, es decir, ciudadano europeo. Pues hay una serie de particularidades si es fondo UCITS. La realidad es que para el inversor, además español, tienes la garantía de que es traspasable fiscalmente, que es una de las grandes ventajas que tenemos en este país, que en el resto de Europa y del mundo no ocurre, y eso sí se produce bajo un vehículo UCITS y no bajo el resto de los propios vehículos. Y desde el punto de vista del ahorrador, que debiera de tener una inversión a medio y largo plazo, pues ese compounding de la rentabilidad dentro del universo de productos UCITS que le permiten saltar de un fondo a otro sin tener que tributar por sus plusvalías, pues es una ventaja extraordinaria a la que nos tenemos que apalancar como inversores. Es verdad que, solo por complementar un poco lo que decía Pablo, también el invertir en un vehículo UCITS te garantiza unos mínimos de diversificación en el fondo, unos mínimos de no concentración, que eso en ocasiones, como dice Pablo, no es que te haga un vehículo más arriesgado, pero es cierto que ya cuando entras en vehículos FIL, donde no tienes esos límites de concentración por posiciones, pues normalmente es verdad que son vehículos más volátiles y con algo más de riesgo posiblemente. Si no recuerdo mal, creo que la regla es 5, 10, 40, que son las 5 primeras posiciones del fondo, no puede pesar cada una de ellas más de un 10%, y entre las 5 no pueden pesar más de un 40%. Entonces te garantizas por lo menos unos mínimos de diversificación dentro de esa normativa europea de UCITS. De hecho, que yo sepa y hasta donde me he documentado, esa es una de las razones por las que no existen, o el particular, el inversor retail que ha dicho Pablo, no puede invertir en ETFs de oro en Europa. Correcto. Porque no cumplen con esa diversificación. Si tú solo tienes un activo que es oro, no cumples la normativa UCITS, con lo cual, si no eres profesional, pues no están vedados para ti. Y otra pregunta que te hago, porque también muy de pasada has comentado vehículos FIL. Esos son los hedge funds, digamos. Sí, los fondos de inversión libre, que son las siglas que hacen referencia, pero efectivamente es un formato hedge fund que igual a la gente le suena más porque es un nombre un poco más conocido, pero en España son vehículos FIL. Muy bien. Pablo, vosotras a través de vuestra gestora sois una gestora un poco diferente, orientada al servicio banca privada. Banca privada es un servicio que ofrecen las entidades financieras para altos patrimonios. Desde tu punto de vista y por tu experiencia, ¿qué diferencia a un inversor con un alto patrimonio de un inversor con un bajo patrimonio, un inversor particular? ¿Tienen los mismos objetivos? ¿Piensan de forma diferente? ¿Semejanzas y diferencias? ¿Qué es lo qué les preocupa más? ¿O en realidad son inversores donde no hay grandes diferencias? Pues desde la experiencia, yo creo que como inversor
cada uno tiene su propio inversor dentro. Por lo tanto, da igual el patrimonio que tengas, que tú como inversor ahorrador tienes unos objetivos concretos a los que ese asesor, bien sea banca privada o no, tendrá que ajustarse. Es cierto que por un tema meramente de economías de escala, a mayor patrimonio, mayor acceso a una tipología de inversiones que igual, digamos, son más complejas para el inversor retail o menos accesibles. Me refiero, por ejemplo, hay un nombre que utilizamos mucho como referencia del inversor de largo plazo, que son los endowments norteamericanos. Claro, esa tipología de inversión en activos y líquidos principalmente requiere de unos mínimos de inversión generalmente bastante elevados como para poder construir una cartera diversificada. Hago un ejemplo. Para muchas de las inversiones en el mundo del private equity, la inversión mínima son 100.000 euros. Yo, si tengo un patrimonio de 100.000 euros, no puedo o no debiera de invertir exclusivamente todo mi dinero en ese private equity. A mayor patrimonio, mayor capacidad para mí o el equipo de poder construir una cartera mucho más diversificada. Eso no implica que los ahorradores pequeños tengan que desaparecer, ni muchísimo menos. Es decir, lo que pasa es que la tipología de activos a las que puedes acceder varían en función de los patrimonios. Y luego también es cierto que a mayor patrimonio, con las gestoras hay una mayor capacidad de negociación en los fees, es decir, en las comisiones de gestión. Por lo tanto, es como, digamos, yo creo que cualquier otro negocio. A mayor patrimonio, mayor acceso a una serie de pequeñas ventajas que a medio y largo plazo pueden, digamos, tener pues grandes resultados, pero no quita para que el inversor pequeño, como soy yo personalmente, podamos hacer muchísimas de las cosas que podemos, digamos, reproducir en altos patrimonios. Has comentado este tipo de inversiones que son accesibles únicamente para grandes patrimonios porque requieren un ticket, un depósito de entrada bastante fuerte a partir de 100.000 euros o más. Estamos hablando de fondos de capital riesgo fundamentalmente. Para que la gente que nos esté escuchando lo entienda, ¿cuáles son las características, las claves de este tipo de inversión? Porque, como bien dices, son ese líquido, normalmente casi a 10 años no puedes tocar el dinero. Lo que pasa es que, claro, también las rentabilidades son cuantiosas en caso de que la operación salga bien, ¿no? Eso es. La diferencia principal es esa. Desde el punto de vista de un inversor retail que entra en ese vehículo que se denomina, o esa tipología de activo que se puede denominar private equity, que es, digamos, como la más conocida dentro del mundo ilíquido, ese inversor va a saber que va a tener su dinero cautivo durante un horizonte temporal que puede superar los 5 años y se puede ir por encima de los 10 en función de la tipología de private equity que incorpore. Claro, en un vehículo de un fondo, ese fondo UCITS de renta variable europea se puede comprar y vender todos los días. Es cierto que a valor liquidativo liquida 2 o 3 días. Por lo tanto, las características de riesgo son muy distintas, por ende las características de rentabilidad también son distintas. Con eso no quiere decir que la volatilidad de uno u otro sea mayor o inferior, pero hay una nota, una carta de Howard Marks muy reciente que habla sobre el riesgo, que habla sobre la variabilidad futura de los resultados. A mayor riesgo en la tipología de activo en la que te vas asumiendo más riesgo, la dispersión de resultados es mayor. Por ende, en un vehículo UCITS donde estás accediendo de alguna manera pues a vehículos de renta fija o de renta variable, podrás tener un abanico entre los mejores y peores resultados pues de un rango determinado. En cuanto aumentas ese riesgo con esa liquidez, el abanico puede ser incluso superior. De ahí, a nuestro juicio, lo importante que es seleccionar, dentro, digamos, de toda la estructura de ese patrimonio, seleccionar buenos profesionales, buenos gestores y sobre todo donde exista el alineamiento de intereses, que es algo que en la industria financiera debería de ser casi obligatorio, no siempre ocurre. Que digamos, nosotros siempre ponemos un chascarrillo de que a nosotros nos gusta ver a nuestros propios cocineros, a los cocineros a los que les delegamos la gestión de las inversiones de nuestros clientes, comer en su propio restaurante y no ir a coger el menú al restaurante enfrente, que generalmente ocurre en el mundo financiero, y eso pues no alinea los intereses de una manera muy, muy clara para los partícipes. ¿Y qué es lo que piden los altos patrimonios españoles? ¿Hay algo especialmente llamativo? No sé si incluso tú, me imagino, comentando con colegas de fuera de España, ¿hay algo que nos diferencie o que esos clientes de banca privada en España solicitan que no solicitan en otros sitios, o al revés, cosas que en otros sitios se piden mucho y que aquí pues parece que no nos gustan tanto? Pues sin tratar de abogarme a mí, digamos, la responsabilidad de darte esa imagen tan grande, yo creo que hay una característica principal en todos los altos patrimonios, incluso los no altos patrimonios, que es la seguridad de las inversiones. Y con esto trato de
abrir un poco el canal a que los mercados financieros, sobre todo ahora con las redes sociales, parece que son extraordinariamente cortoplacistas y que si no estás haciendo movimientos o haciendo alguna o tomando decisiones, parece que te quedas fuera del mercado y que no estás haciendo tu trabajo. Y eso es un ámbito bastante común en todos esos grandes patrimonios, incluso no tan grandes. La necesidad de encontrar una ayuda profesional que la asesore, que incluso en los momentos malos hay que mantener las inversiones, incluso actuar de una manera pues hasta cierto punto contraintuitiva desde el punto de vista no profesional e incorporar más riesgo a cartera. Yo creo que ese acompañamiento es lo que de alguna manera todo el mundo busca y que una vez lo prueba sí que le encuentra ese valor añadido, con independencia de que eso sea monetizado o no en mejores rentabilidades. Pero si esa, digamos, cercanía de tener un profesional, yo creo que al igual que en cualquier otra profesión, tener un profesional que vaya un poco de la mano contigo, pudiéndote recomendar en cada momento pues qué hacer, y en muchas ocasiones el no hacer nada, que es una gran decisión en muchas ocasiones. Tú básicamente, Pablo, eres un seleccionador de fondos. Seleccionas fondos, pero el universo de fondos es inmenso. Es ingente. Lo cual es maravilloso. Pero al mismo tiempo supone una dificultad añadida. Tú, como seleccionador de fondos, ¿cuáles son el ABC? Muy bien. Las 4 claves básicas que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un buen fondo de inversión. Esta es la primera. La segunda, y como vienes invitado por nuestro colaborador Borja, ¿qué valoras de los fondos, precisamente, que tiene Amiral? Pues mira, doy un pequeño paso atrás. En el comité de inversiones, que es el que dirijo yo, construimos una cartera. Hay una visión de asset allocation, hay una visión de lo que sería el mundo y de cada una de las categorías de activo. Asumimos más o menos riesgo, no nos volvemos locos intentando tener la bola de cristal, y esa visión de mercado la complementamos, como muy bien has dicho, en su gran mayoría con fondos de inversión, con gestores. Al final lo que le decimos como propuesta de valor al cliente es que tratamos de acercar a los mejores gestores, con independencia de dónde se encuentren, al inversor, a nuestro inversor español en este caso, o donde tenga localizadas sus inversiones. ¿Cuáles son aquellas características que a nuestro juicio como equipo, después de muchos años de due diligence, auditorías, viajes y demás, consideramos que debieran de ser necesarias? 1, que aquella persona que está gestionando nuestras inversiones tenga su propio dinero invertido en el vehículo que gestiona. 2, como proceso de inversión, tener muchísima importancia a los elementos cualitativos de quién es el equipo gestor, quiénes son, digamos, los analistas de ese equipo gestor. Hay detalles tan importantes como que quién es más importante, el gestor o el equipo de analistas que nutre de ideas a ese equipo gestor. Por tanto, sentarte con esos gestores o con esos analistas es sumamente importante. Aquí hay una parte que es muy artesanal, que es dedicación de tiempo a estar con esa gestora, y hay unos elementos cuantitativos que evidentemente hay que supervisar, pero que exclusivamente te hablan del pasado. Y entonces aquí una clara alerta: rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Es más, hay uno de los equipos de selección de gestores o de fondos más antiguos que hay, es el equipo de Norges Bank, del Fondo Soberano Noruego, que directamente dice que ellos no miran las rentabilidades pasadas. Y tienen mucha razón. Al final, cuando seleccionas un gestor y has hecho toda tu auditoría cualitativa, lo que tienes que saber es qué esperas de ese fondo a futuro. El pasado te permite corroborar que los resultados obtenidos van en correlación con la filosofía, proceso de inversión. Es decir, tiene que haber un match entre resultados y lo que ellos están vendiendo como propuesta de valor, pero al final estás comprando hoy una cartera con unas características, una valoración y una, digamos, rentabilidad-riesgo que igual no tiene nada que ver con la rentabilidad de hace 5 años o 3 años del fondo, que pudo ser excepcional. Entonces, ¿cómo filtramos todos los vehículos? Pues, evidentemente, hay herramientas cuantitativas que te permiten seleccionar los mejores fondos de inversión, pero la historia nos demuestra que las recomendaciones muchas veces hay que buscarlas en los vehículos que peor van. Por ende, ¿cuál es el valor añadido? El conocer muy bien a los gestores, tener una baja rotación si es que esos gestores tienen un buen alineamiento de intereses contigo,
y que cuando ellos van mal y entiendes por qué van mal, por las razones, que puede ser que el mercado no les está dando la razón, a pesar de que los beneficios estén subiendo, pues esa es la tipología de inversión que a mí como selector de fondos o a mí como cliente me gustaría tener. Ver un vehículo con 0 estrellas de la categoría que sea, pero que el sector de fondos dice, es que es el momento de comprar este vehículo de inversión. No aparecerá en ningún ranking, pero sí que es el momento de invertir. Por lo tanto, la respuesta es extremadamente amplia, pero tiene mucho que ver con dedicar horas y horas y horas a leer y a estar encima de los equipos gestores y relacionarte con ellos. Es lo que te iba a decir, porque esa estrategia es evidente, es contraintuitiva, como tú dices, pero para cuando conoces la industria es evidente, pero requiere de una labor de conocimiento del gestor enorme, porque claro, tú puedes ver muchos fondos que van fatal en un año determinado, y para saber que ese que va mal este año es en el que hay que entrar, tienes que tener un conocimiento muy profundo del equipo gestor, de su track record, de la filosofía, del por qué han invertido, dónde ha invertido. Y claro, si lo que tienes es que analizar un universo enorme de fondos, tener ese nivel de conocimiento de las gestoras es... Al final hay algo que yo creo que se reproduce en las gestoras y en Value School, que soy asiduo a las reuniones y a los vídeos que hacéis. Yo creo que esa escuela se reproduce mucho ahí. Al final cada uno tiene que tener un campo de actuación. Es decir, no puedes tratar de conocer absolutamente todo. Pero en cuanto empiezas a beber de esa fuente de los buenos inversores, empiezas a ser recurrente y a tener una pequeña rotación en las carteras porque estás invertido en calidad, realmente el éxito empieza a mejorar. Hay una métrica interesantísima de Fidelity en el famoso fondo de Magellan, de Peter Lynch, que después de haber sido un fondo extraordinariamente exitoso en términos de rentabilidad, hicieron un estudio de cuál había sido la rentabilidad media del partícipe que había estado invertido y era negativa. Por lo tanto, no hace falta estar mirando absolutamente toda la industria, sino estar enfocados en aquellos que conoces que están bien gestionados y empezar, digamos, a tener una información, digamos, de calidad que te permita bien aguantar en los peores momentos o incorporar algo más de inversión. Y en cuanto a la segunda pregunta que te planteaba, Pablo, vuestra relación con Amiral y con algunos de sus fondos, ¿qué es lo que valoráis y qué es lo que puedes destacar también de algunos de los fondos? Como por ejemplo, hablas mucho de calidad, ha salido ya varias veces en la conversación, el fondo de Sextant Quality Focus, correcto, por ejemplo. Pues mirar, desde el punto de vista de la relación que podemos tener nosotros, lo que yo como, digamos, recomendador de inversiones dentro de la banca privada de Orienta Capital, tengo mucho aprecio con Borja por la cercanía que tiene a la hora de informarme de los vehículos como el que acabas de nombrar y de la capacidad que tiene de nutrirme de información y de acceso al equipo gestor. Es decir, yo desde aquí, desde Madrid o desde cualquier otra ciudad de España puedo tener acceso a todo el mundo, pero si tengo una persona como Borja que me facilita esa canalización de la información, a mí lo que me permite es llegar a muchos más sitios. Por lo tanto, y es más, muy recientemente hemos estado revisando esa estrategia en concreto porque nos parece muy interesante desde el punto de vista de una cartera diversificada, que una parte esté invertida en compañías de calidad, donde la valoración tal vez no sea tan alta como en otros fondos similares de la competencia, que también tienen ese acrónimo de calidad, pero sin mirar la valoración. Y digamos, lo que ellos aportan también dentro de ese vehículo de inversión es una tipología de gestión dentro de ese entorno de compañías de calidad que no tienen tanto que ver con esa métrica value que muchas veces pues en España conocemos o somos más asiduos, que permite hacer una rotación un poquito más amplia o más alta de lo que otros vehículos de inversión hacen. Pongo un pequeño ejemplo. Hay muchísimos gestores muy reconocidos que tratan de hacer una estrategia de inversión en compañías de calidad a medio y largo plazo con muy bajita rotación. Me gusta una compañía y es de calidad, ¿por qué voy a tener que venderla a pesar de la volatilidad? Estoy con ella y que el compounding de los beneficios me haga pues tener muchísimo éxito a 5, 10, 15, 20 años. El aporte extra que puede hacer este vehículo de inversión es que en ese periodo ellos puedan, digamos, ajustar la cartera vendiendo y comprando en función de la valoración de mercado. Si la Facebook de turno, una compañía que estaría dentro de la cartera, o el Alphabet, que tiene mucha calidad, se pasa en un momento determinado de valoración, hay gestores que deciden no vender porque su horizonte es muy largo plazo, pero ellos consideran que puede ser un buen momento para rotar y cambiar un poquito la cartera. Por lo tanto, es un común aporte de calidad que hay muy pocos gestores bajo ese nicho que lo puedan hacer, cosa que me parece muy interesante y es parte de las discusiones que tenemos Borja y yo. No, es cierto que, puntualizando un poco lo que dice Pablo, que estoy totalmente de acuerdo, yo creo que
aun coincidiendo con el gran universo de gestores value y su concepto de inversión de invertir a largo plazo, nosotros mantenemos esa filosofía de inversión a largo plazo. De hecho, hay un estudio de AQR que yo creo que lo hemos comentado alguna vez, en el que se trata de demostrar que a largo plazo la calidad te paga, con lo cual tiene sentido invertir a largo plazo y en compañías de calidad y mantener esa exposición a compañías de calidad durante 15, 20 o 30 años. Hay un gestor muy famoso que sus 3 pilares a la hora de invertir es compra barato, compra calidad, no hagas nada. Nosotros intentamos cambiar un poco ese concepto final de no hacer nada, porque aunque la calidad te paga a largo plazo, nuestra filosofía es que dentro de un universo identificado de compañías de calidad hay momentos determinados en los que unas empresas te aportan más valor que otras, en los que a lo mejor no tiene sentido tener meta porque está demasiado cara, y a lo mejor tiene sentido tener una compañía cíclica, una compañía a lo mejor más de consumo defensivo, siempre y cuando estén dentro de nuestro universo de calidad. Por ejemplo, pues una compañía que nosotros no hemos tenido en cartera y que ha funcionado muy bien ha sido Nvidia, pero también en el sentido contrario sí hemos tenido Meta, que ha funcionado muy bien. O sea, el incorporar la valoración a tu proceso de inversión como un segundo filtro a veces te puede lastrar, como es el caso de no haber tenido Nvidia, pero es verdad que también te puede hacer invertir en determinadas compañías en momentos en los que a lo mejor el mercado no le presta atención a esas ideas. Pablo, una pregunta, pensando en el ahorrador, inversor particular, no sé si para vuestros clientes de grandes patrimonios, la pregunta es, ¿hasta qué punto diversificáis para estos grandes clientes de grandes patrimonios en estrategias dentro de un mismo activo? Habéis hablado de value, habéis hablado de quality, ¿hasta qué punto lo hacéis? ¿Pensáis que puede ser ventajoso tener una cartera donde estén todas presentes en ciertos pesos cada una, para que según el entorno vaya cambiando, pues haya una que tire de la cartera más que otro? Y si esta estrategia, en caso de que la favorezcáis, también puede ser aconsejable para carteras más modestas, como puede ser pues bueno, un ahorrador particular que quizá esté viendo o escuchando el programa. Pues yo creo que la diversificación, a riesgo de sonar, como siempre suele decir, aburrido, hay algunos elementos dentro del mundo de la inversión que son súper relevantes y son aburridos, y la diversificación es uno de ellos. No conozco a nadie, y muchísimo menos nosotros tenemos la bola de cristal para poder concentrar mucho o considerar que todas las inversiones que vamos a hacer van a ser exitosas, porque además en el mercado financiero puedes acertar, pero el timing te puede llevar mal. Por tanto, la recomendación inicial para cualquier inversor, sea de la tipología que sea, es diversificar. Tener una estrategia de inversión, ser fiel a ella, pero diversificar. Y dentro de esa diversificación, por supuesto, que existe, digamos, la tipología value, crecimiento, calidad. Deben de complementarse entre sí. En algunos momentos tirarán unos, en otros momentos tirarán otros. Siempre y cuando vayas de buenos gestores o de buenos profesionales, será cuestión de tiempo. Que independientemente de que sea value, es decir, le pongas la etiqueta que pongas, al final, digamos, si estás invertido en buenas compañías, tendrás buenos resultados. Por tanto, por supuesto que hay que diversificar. Lo que tratamos de hacer desde tal vez ese momento más profesional es que, al ser conscientes y tener una información, digamos, muy pormenorizada de cómo están formadas las carteras, podemos tomar decisiones, digamos, un poquito más ajustadas de si hay que sobreponderar más o menos a algún gestor en particular o en un momento en concreto. Esto no implica que hagamos o haya que hacer market timing, de decir, hoy el mercado ha bajado, por tanto voy a meterle algo más, sino que con una visión de medio plazo, tratar de ajustar las valoraciones o los resultados de uno u otro. Por tanto, sí o sí diversificar, y yo como inversor, ahorrador particular y pequeño, hago eso. Horizonte temporal de medio y largo plazo, con estrategias que considero que son buenas. Es cierto que diría que en ningún momento debiéramos de tener una cartera en la que todo absolutamente vaya bien. Siempre tiene que haber cosas en las que, de alguna manera, no digo que estén mal, pero sí que estén un poco desacompasadas, porque eso en definitiva significa que no estás poniendo todos tus huevos en la misma cesta, aunque tengas 15 líneas dentro de tu cartera. Te lo pregunto porque en mi experiencia, ahorradores que empiezan a escuchar el programa o que llegan a Value School se dejan llevar por el entusiasmo y al cabo de un año tienen una cartera tutti frutti, ¿no? Como la llamo yo. Es decir, han escuchado pues a Rafael Valera, a Benito Quintana, a Iván Martín, a los de True Value, y tienen una cartera tutti frutti, ¿no? O sea, porque es que se quedan cautivados por el speech que da el gestor, ven que el fondo encima va tirando bien y tienen una diversificación de estrategias que es ventajoso, puede serlo, pero hay que hacerla con cabeza. Porque tienes ahí una especie de Frankenstein
que no está... Eso le pasa a mucha gente. Esto es un clásico. Es verdad. Tienen 32 fondos. Tienen unos 5.000 euros, otro a lo mejor tiene 2.000, es decir, disfrute total. A ver, también es verdad que si están más o menos bien escogidos, o sea, a lo mejor luego en rentabilidad, yo le veo más problema también luego en la gestión, en el día a día, y que no es fácil escoger tantos fondos, no sé si 32 pero yo no conozco a nadie con 32, pero sí conozco a muchos. Este es un récord de Luigi, que pasa mucha gente por Value School, no digo récord de saberlo, que pasa mucha gente por Value School, pero es verdad que, claro, eso es muy difícil. Es decir, vamos a ver cómo lo digo, a ver si Pablo nos puede echar una mano. Cuando tienes un producto bueno y uno malo, decirle a alguien, mira, esto es malo, es lo fácil. Pero cuando tienes todos esos nombres que tú le has dicho, decirle a un inversor, este sí, este no, cuando todos son buenos, no es tan fácil. Sí, pero al final tienes que discriminar. Es decir, cuando igual no tienes que irte a la estrategia de Munger o de Buffett de tengo 4 o 5 compañías y esto es toda mi diversificación, ni irte a la cartera de 30 fondos. Al final, tú como inversor, si generalmente tu objetivo es conseguir una rentabilidad ajustada al riesgo mejor que de la que te pueda ofrecer el mercado, en este caso pasivo, que sería nuestra alternativa de inversión. Claro, en España hay grandes gestoras y hay una competencia que cada vez está siendo más elevada, y eso es perfecto para el inversor porque los gestores compiten entre sí, hay una competencia muy sana. Tú como inversor, en definitiva, si pones unas migas en cada uno de ellos y acabas con una cartera de 10, 15 gestores, todos serán muy buenos, pero corres el riesgo de, uno, no poder supervisar tú como inversor lo que está ocurriendo en esos fondos. Por lo tanto, tienes que tener como primera regla qué recursos tengo o de los que dispongo, y al igual que un gestor con un analista no pueden conocer 500 compañías al dedillo, tienen que reducir su ámbito de actuación, pues tú como inversor lo mismo. Es preferible tener una cartera diversificada, pero no en tantos vehículos de inversión, pero que conozcas bien, porque sobre todo cuando las cosas vienen mal dadas y hay correcciones de mercado, si no controlas y conoces bien las inversiones, es probable que te tiemble el pulso y puedas tomar decisiones incorrectas. En cambio, si tienes poquitos fondos de inversión bien controlados y tienes la confianza de lo que está ocurriendo en esos vehículos, tendrás las garantías de que, oye, si las cosas consideras que van mal, deshacerlos, pero si van bien, incorporar algo más. Por lo tanto, hay que entender que somos humanos, que no podemos, digamos, conocer absolutamente todo, salvo que tengas un equipo, que es como en nuestro caso. Es decir, somos muchas personas mirando muchos mercados y por ende tenemos esos recursos. Como inversor yo particular, pues unos 4 o 5 fondos de una tipología de activo, complementados con otros 3 o 4, una carterita de 10 fondos de inversión de gestión activa. Cuando estás mezclando renta fija, renta variable, es más que suficiente. Al final, no digo que al final, lo que decía Pablo, yo creo que cuando cometes o pecas de un exceso de diversificación, la diversificación hay un momento dado que deja de aportar valor, que ya no tiene sentido. Al final, esa cartera que ponías de ejemplo de 32 fondos, si tienes una media de 100 compañías por fondo, tienes 3.200 compañías, que te garantizo que un cliente retail es absolutamente imposible que controle, conozca y tenga una valoración sobre cada una de ellas. Además, cometes luego probablemente el error que muchas de ellas se van a acabar repitiendo. O sea, si tienes 32 fondos, prácticamente 30-40% de las compañías las vas a tener repetidas en varios fondos. Es muy difícil controlar qué exposición tienes a cada una de esas compañías. A lo mejor tienes, porque la primera posición de todos los fondos pone que es Nvidia por el entorno de mercado actual, y a lo mejor en tu cartera Nvidia supone un 8, 9, 10, 15% de tu cartera, aunque creas que estás muy diversificado. No es sencillo cuando pecas de exceso de diversificación, tener controlado qué tiene cada fondo en la cartera. Yo creo que tiene mucho más sentido. Nosotros así lo aplicamos en nuestras carteras. Siempre intentamos tener carteras concentradas en compañías que conocemos bien, en negocios que entendemos, y creemos que eso, que a partir de una diversificación mínima deja de aportar valor el diversificar por diversificar. Además, fijaos que estadísticamente, si yo tengo un equipo de 30 gestores activos, estadísticamente muy pocos de ellos lo van a hacer a largo plazo mejor que el índice de la categoría en la que está. Eso para empezar. Número 2, si son gestores activos, seguramente esa cartera mía está pagando comisiones de tope de gama. O sea, que es que estoy pagando altas comisiones para que solamente un puñado, con suerte, se las ganen realmente a largo plazo, al que animamos a ir a la gente que escucha el programa. Y después, salvo que tenga yo un patrimonio enorme, tener 30 posiciones, 30 vehículos, tengo
30 poquitos, o sea, ninguna de esas posiciones me va a mover la aguja significativamente. Con lo cual aunque aciertes con una de ellas, que al final dices, oye, pues mira, he acertado y tengo un fondo que ha hecho un 50% de rentabilidad este año, que lo ha sacado del estadio, como se diría, no te aporta valor, porque te va a suponer un 2-3% de tu cartera. Y ya completo la anécdota, es que a lo largo del tiempo que pasan con Value School, el siguiente proceso es que después de ese primer año de entusiasmo de los 30 cracks, acaban simplificando la cartera porque entienden y se quedan con los 4 o 5 que realmente le aportan. Y diría que además como inversor muchas veces al mercado son personas que compran y que venden, estamos enfrentados constantemente. No para todos. Nosotros tienen que ser los mejores gestores los mismos. Es decir, igual por un momento puntual pues consideras que la cartera de uno de los gestores pues es mejor que otra y por lo tanto lo importante es tener localizados gestores y seguirlos. Y al igual que cuando vas a cualquier tienda a comprar mobiliario, pues te miras absolutamente todas las características, con los fondos debiera de ser lo mismo. Y tener, digamos, esa cercanía con las cosas que realmente pues importan, que en este caso es ahorro, patrimonio y con una visión de largo plazo. Y no perdiendo las máximas de Buffett. De no perder, o sea, tu objetivo principal es no perder dinero. Y el segundo es no olvidarte del primero. Y si puedes sacar rentabilidad, mejor. Con lo cual, bueno, pues efectivamente, lo decía Luis, al final pierdes un poco el foco, ¿no? Pues si te enamoras de muchos gestores, aquí yo creo que nos ha pasado a todos, yo lo puedo decir personalmente, yo no me hice la cartera Tutti Frutti, pero es verdad que aquí, teniendo la suerte de ver a gestores cada semana de primerísimo nivel, carteras extraordinarias como las que pueda tener Amiral Gestión, pues oye, de repente pues ves un fondo y dices, madre mía, qué pinta tiene este, te explican 4 tesis, joder, ¿y cómo no invertirías aquí o cómo no invertirías allí? Pero bueno, luego al final es verdad que también por estrategias, ¿no? Puedes decir, oye, pues yo quiero tener una parte de mi patrimonio en pequeña y mediana capitalización, en empresas pequeñas. Bueno, pues ahí ya tienes algunas gestoras que las tienes localizadas y dentro de esas estrategias pues eliges una, con mucho 2, pero generalmente una que te convenza más. Oye, yo quiero estar expuesto a una estrategia en internacional, pues igual buscas un fondo. O quiero tener algo en España, pues te buscas otro fondo. Pero ya con algo más de cabeza, ¿no? Porque al final es verdad que el proceso de enamoramiento que tenemos con los gestores es complejo. O sea, al final lo que tiene que tener el cliente retail es que ya el fondo per se está diversificado. O sea, tú no necesitas tener 30 líneas en tu cartera. Al final, con 5 o 6 ideas tienes una suficiente diversificación porque el propio fondo está diversificado, lo que decías. Yo creo que un cliente con un fondo de small caps, si quiere tener Europa o quiere tener Estados Unidos o quiere tener uno global, es más que suficiente por línea. Ahora, si es un cliente que está convencido del caso de inversión y quiere tener en concreto Europa y quiere tener Estados Unidos, pues bueno, pues ahí sí que puedes tener 2 líneas. Pero en apuestas tan nicho yo creo que con una línea es más que suficiente. Pero es que esto de la diversificación del fondo es muy importante también a la hora de analizar los riesgos. Porque yo he tenido algún amigo hablando de estos temas que le dices, pues bueno, 2-3 fondos. Y entonces dices, joder, pero es que eso es muy poco. Es que no estoy diversificando nada. Y si este se equivoca, este gestor, y yo le digo, a ver, vamos a pensar en un gestor que tiene una experiencia de 10, 15, 20 años, un gestor de cierto prestigio en España, que tiene ahora mismo un fondo que tiene 35 posiciones. ¿Es posible que el gestor se equivoque? No solo es posible, sino que es casi seguro que en alguna posición se va a equivocar. Pero el peor escenario, que es ese que te dice, oye, es que imagínate que se equivoca y pierde un 20% a 10 años. Yo digo, a ver, ¿tú crees que un gestor con este prestigio, esta forma de hacer las cosas, que lleva 10, 15 años batiendo al mercado, se va a equivocar en todas sus posiciones lo suficiente como para que de aquí a 10 años su fondo baje un 20%? A ver, no hay nada imposible, podría ser, pero realmente es una situación excepcional. Es decir, lo que te puede pasar que es, oye, que el gestor no esté muy bien, pongamos, y que esté un poquito por debajo del mercado cuando en los últimos 10 años lo ha hecho algo mejor que el mercado. Eso puede ocurrir, no tienes la misma seguridad a lo mejor con ese gestor que a lo mejor invirtiendo en gestión pasiva, que puedes decir, me aseguro la media del mercado, pero tampoco es una situación dramática de pierdo todo mi patrimonio, salvo en situaciones muy excepcionales. Es decir, si tú inviertes en 2-3 fondos más o menos bien buscados, la posibilidad de pérdida completa de patrimonio o de una caída significativa a un plazo medio largo también es bastante pequeña, porque es lo que tú dices, estás en 100 posiciones seleccionadas por gente que sabe mucho. Pequeña, o sea, la posibilidad de pérdida de todo el patrimonio yo creo es cero. Cero. No, pequeña no, es cero. Incluso invirtiendo en los picos de crisis anteriores, con el plazo, es decir, lo importante de las inversiones es tener paciencia y tener plazo. Al final, si estás invertido en esas buenas compañías y encima con buenos gestores,
las probabilidades de éxito no es que estén maximizadas, pero sí son moderadamente positivas, podríamos decir, después de comisiones. Y que no son 2 huevos ni 3 huevos. Correcto. Es decir, tú inviertes, ese es el mensaje, no porque un gestor no es que tome una decisión el día que tú compras su fondo y ya con esa decisión te atas hasta dentro de 10 años. Son constantes compras y ventas de muchas posiciones del fondo que diversifican mucho el riesgo que tú estás asumando, aunque solo tengas 3 fondos de 3 gestores, pero no es como te estés atando a ellos a una sola posición que ha tomado en un día concreto. Un elemento anecdótico dentro de esas claves que miramos nosotros en el equipo, no nos suele gustar mucho aquellos gestores que tienen 40, 50, 60, 70 compañías, hablando de una cartera de renta variable en cartera, porque entonces le decimos cuál es la convicción. Yo, como gestor de inversiones, no solamente tienes que seleccionar buenas compañías, sino darles el peso adecuado dentro de la cartera. Porque si has conseguido haber invertido en Nvidia hace 2 años, pero le has dado un 0,5%, pues no has acertado tanto. De tal modo que, al igual que estamos hablando ahora nosotros de que un ahorrador, un inversor, no debe sobredimensionar su cartera, nosotros también se lo exigimos a los gestores. Te estamos pagando, los inversores, unos fees, unas comisiones por asumir una serie de riesgos. Por lo tanto, no queremos que tengas una cartera de 100 valores, ten 30, esos 40, que realmente sean de convicción, que sabemos que puedes monitorizarlos de manera muy recurrente, y es ahí, digamos, donde consideramos que se puede aportar valor. No en carteras de 50, 60, 70 valores, donde la rentabilidad en muchas ocasiones acaba desapareciendo por una cuestión de sobrediversificación. Pablo, tú te dedicas, como comentábamos antes, al seleccionar fondos, pero en gestión activa lo que realmente selecciona son gestores. Efectivamente. Entonces, a mí me gusta mucho, porque como siempre digo, yo no selecciono empresas, yo selecciono gestores también. Entonces, tú que además tienes la posibilidad, que tu trabajo consiste básicamente en reunirte cara a cara con ellos. Correcto. Ya has dado un primer elemento de filtro, que es importante, es decir, que estén alineados los intereses, que coma en su propio restaurante, no solo que coma, sino que coma única, casi exclusivamente en su propio restaurante, porque no hay ninguno mejor. Ese es un primer filtro. ¿Qué más filtros para seleccionar un buen gestor? Tiene que estar obsesionado y tener pasión por lo que hace, profundo conocimiento, tiene que ser buena persona, tiene un par de detalles al respecto para seleccionar un buen gestor. O, si te lo pongo más fácil, cuando tú ves una cosa que digas, uy, alerta roja sin ningún género de dudas para identificar al que es malo. Pues mirad, una que así técnicamente los red flag, no esas alertas rojas. Es una convicción que tenemos en la forma de invertir nosotros, que preferimos el equipo antes que digamos, la persona individual. ¿A qué me refiero? En el mundo de las inversiones es prácticamente imposible que alguien pueda tener una convicción tan elevada como para que siempre tenga razón. Hay errores y siempre se cometen. Lo útil es que sean poquitos y sobre todo no sean demasiado importantes. Nosotros tenemos una figura que se denomina el abogado del diablo, que es, digamos, esa otra persona que dentro del equipo de gestión trata de tirar por tierra tus inversiones. Por lo tanto, cuando nos llega una gestora internacional y nos dice, mira, que hemos fichado a este tío que es extraordinario y decide absolutamente todo, tiene un track record excepcional, decimos, pero está solo, tiene equipo, ¿quién le lleva a la contraria? Pues eso está prácticamente tachado. Es decir, el tratar las siglas en inglés es el key man risk, riesgo de que haya una única persona sin equipo gestionando tus inversiones, eso prácticamente completamente descartado. Pero eso, Pablo, Sí. Perdona, en grandes gestoras, en gestoras mastodónticas, Sí. es más habitual de lo que nos podemos pensar, ¿no? Ahora que lo estás comentando de esa manera. Hay que decir que el mundo de la inversión es muy prolijo a la hora de vender y vender muy bien. Entonces hay que ir a visitar esa gestora. Y me refiero a que en las gestoras grandes hay una figura igual de un gestor estrella que decide absolutamente todo, pero se vende como que tiene un equipo. Entonces, cuando vas y te han dicho que estamos todos en la misma sala compartiendo esa información de una manera completamente informal, prácticamente no tenemos comités oficiales porque estamos todos en la misma sala, y vas a verles y realmente el gestor es que no aparece por la sala, los equipos de gestión, las distintas están repartidas de una manera en la que no fluye la información, te das cuenta de que es necesario, al igual que como en todo, ir in situ a ver a esos gestores o esas estrategias, porque efectivamente ocurre,
no diría que muy a menudo, pero sí en algunas gestoras que hay ese riesgo, que hay esa desconexión entre un gestor y el equipo. Algo que miramos en las auditorías es cómo están remunerados los equipos de análisis. Es igual que un analista esté remunerado por cada recomendación que da al fondo o por cada recomendación que entra en el fondo de inversión. Por lo tanto, todo eso son pequeños granos de arena que evidentemente igual yo desde mi casa, si no estuviera trabajando en Orienta Capital, pues no podría llegar a ese detalle, pero por eso me iría a un elemento de asesoramiento, de recomendación de un profesional. Al final tiene todo el sentido, porque dentro de, yo creo que lo que os debe exigir los clientes a vosotros, que es que conozcáis y vayáis in situ a ver a las gestoras y conozcáis a los equipos y demás, es lo que también nos exige pues, gente como Pablo a nosotros, de oye, cuando inviertes en una compañía tú tienes que ir a ver la compañía, tienes que reunirte con el equipo directivo, ver las fábricas, las oficinas centrales, etcétera. Yo creo que esa labor sí es siempre importante. Y una cosa con respecto a lo que comentaba Pablo, en Amiral, por ejemplo, cuando nace la gestora, el origen es un poco el origen de las subcarteras, que yo creo que lo hemos comentado muchas veces, que la idea es que sea una especie de inversión colegiada donde cuenta el voto de todos y donde normalmente son dos personas, los abogados del diablo, y cuando se presenta un caso de inversión hay dos personas a las que se les encarga buscar los puntos débiles de esas compañías. Creo que eso siempre aporta valor y además la ventaja que tenemos en Amiral al final es que como casi todos somos socios de la compañía, es una estructura muy plana, con lo cual gente más junior no tiene ningún problema en decirle a lo mejor a gestores mucho más senior, creo que esta compañía pues tiene este problema o creo que a lo mejor estás enfocando mal el caso de inversión por esto, por aquello, porque al final no es como, no sé, a lo mejor un junior decírselo a un señor muy senior que es su jefe y demás es muy complicado, pero en Amiral yo creo que la ventaja que tenemos es ese concepto un poco más de inversión colegiada, de estructura muy plana, donde todo el mundo puede emitir sus opiniones y son bien recibidas. Yo tengo otro abogado del diablo que es el reloj y me dice ¿sí? que hemos terminado, así que Borja Aguiar, muchísimas gracias por el programa de hoy, Amiral Gestión por traernos a Pablo Valdés, muchas gracias Pablo por acercarnos tu trabajo y tu labor en banca de inversión, Domingo Manolo, muchas gracias a los dos también, Luigi, gracias a ti también y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más, ya ven que les traemos lo mejor, decían, selecciono gestores, me reúno con ellos, aquí se los traemos y los servimos todos los fines de semana, así que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la semana que viene. Hasta luego.